que veniu a conocer a Marimar, que é a dueña de Patatas de Misino, que é unha botiga que fa artesanía con papel. Así nos que imos a conocela. Buen día, Marimar. Buen día, Silvia, ¿qué tal, Blanca? Pues muy bien, aquí vengo a que me muestres a tuya botiga. Bueno, Marimar, cuéntanos una miqueta, ¿cómo os comencipies con Patatas de Misino? Pues hace ya muchos años, casi yo creo sobre 18, y probando, me gustaba la artesanía y decidí probar con el papel porque era una inversión mínima y me fue gustando y bueno, de aquí sigo. ¿Y qué es lo que fas con o papel? Pues hago mayormente moñacos personalizados a través de la fotografía, pues represento pues, situaciones familiares o para aniversarios, para jubilaciones y luego también pues hago trabajos a medida, pues espejos, hago radiadores, hago tapas de limitador, es muy variado porque da mucho de sí el papel. Así es que lo que fa la xente é que te trae moitas vegadas a súa foto e tú le fas un moñaco pues, para unha boda, para un aniversario, lo que siga, y lo fas como sí. La foto. Aquí tengo una medio hacer, entonces es una estructura de alambre y luego ya le voy poniendo capas y capas de papel. Aquí tengo las manitas que también las hago de alambre, ahora las pondré. Y bueno, es un proceso largo porque entre capa y capa requiere que se seque y ya bueno, pues lo último ya pues hacer las acciones, mirándome la foto y como porque me has dicho que cada moñaco te puede costar, si fa uno fa, a lo menos 4 horas sí. De trabajo continuo, pero también cal sí. Esperar porque cal que se seque, sí, porque sí. Esto lo fas con pegamento. Entra aproximadamente repartido en 3 días, lo que es el proceso para poder ya pintar, barnizar y acabar. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió este nombre de Patatas de Misino? ¿De dónde viene? Sí, pues es el nombre de una flor del Pirineo, un amarillo vivo, que siempre me había gustado el nombre, me había encantado y dije, bueno, pues aunque no pegue mucho lo pongo y ese es el... Antes me has dicho que esa flor tenía 5 patetas, ¿no? Sí, tiene 5 hojitas, 5 pétalos. Y bueno, es el doble sentido también de la huella del gato. Sí. Qué bonito. Sí. Pues íbamos a ver una miqueta de tuyo trabajo. Muy bien. Que también fas cursos, ¿no? Para que la gente pueda aprender a hacer pues, estos moñacos de papel. Sí, pues hago también cursos para niños y para adultos, para todas las edades. Entonces, bueno, de mascotas o de meninas, o bueno, para aprender un poquito lo que es el inicio de la técnica. Bueno, pues así es que si quieres hacer el curso o mercar cualquier moñaco, pues puedes venir hasta aquí, a Patatas de Misino, que te atenderá Marimar. Y pues cosa, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Que vaya bueno. Bueno, adiós.